Veíamos en el anterior vídeo tutorial cómo calcular la pérdida de un modelo. La clave del aprendizaje automático consiste en reducir lo máximo posible esa pérdida y se hace mediante un método iterativo. Vemos en el siguiente esquema el proceso iterativo de prueba y error que utilizan los algoritmos de aprendizaje automático. Tenemos ejemplos etiquetados que cuentan ya con una etiqueta y tenemos otros ejemplos sin etiquetar y queremos que el modelo calcule su etiqueta. Para ello contamos con una o más características que le vamos a proveer al modelo. Con esa información el modelo lleva a cabo una función de predicción y a partir de esa nos devuelve una inferencia, una predicción a la que llamamos I'. A continuación se lleva a cabo el cálculo de la pérdida viendo la diferencia que hay entre la predicción y la etiqueta. Eso nos da un valor que vamos a pasar para actualizar los parámetros de cálculo y repetir de nuevo el proceso. De aquí lo de iterativo. Esta iteración se llevará a cabo hasta que se reduzca esa pérdida lo máximo. En un modelo simplificado que tome una única característica y devuelva una predicción, la función de predicción sería una fórmula como esta. Para que se inicie el proceso y se lleve a cabo esa iteración, lo primero que tenemos que determinar es los valores iniciales que le daremos a B y a W1. Lo cierto es que no importan mucho, a veces empieza con un valor 0 o con un valor aleatorio. Supongamos que le damos a B y a W1 el valor de 0 y el primer valor del atributo x1 es 10. Tendríamos un resultado para I'. Esto nos permite llevar a cabo el primer cálculo de pérdida comparándolo con el valor de la etiqueta y al pasarlo al modelo, este actualizará los parámetros de cálculo, modificará los valores de B y W1 y seguirá llevando a cabo el proceso. Vuelve a llevar a cabo la función que le dará otro resultado y así seguirá haciendo la iteración hasta reducir a lo máximo posible la pérdida. La iteración se repite hasta que la pérdida general deja de cambiar o cambia muy lentamente. Cuando eso sucede, se dice que el modelo ha convergido. Como vemos, el sistema no es especialmente complicado, pero en este paso lo que tendríamos que entender ahora es cómo hace el modelo para actualizar los parámetros de cálculo, qué cambio lleva a cabo en B y en W1 cada vez que le vamos a pasando un nuevo cálculo de pérdida. Si tuviéramos el tiempo y los recursos informáticos para calcular la pérdida de todos los valores posibles de W1 para cada una de las características con las que estemos trabajando, en un problema de regresión como el que estamos examinando, la gráfica resultante siempre será convexa. Tendrá la forma de un cuenco como este que vemos aquí, porque los problemas de regresión solo tienen un mínimo, es decir, solo tienen un lugar donde la pendiente es exactamente 0 y ese mínimo es donde converge la función de pérdida. Pero tener que calcular esa función de pérdida para cada valor posible de W1 y eso para todos los conjuntos de datos que utilicemos es muy poco eficiente. Por eso TensorFlow y en general el aprendizaje automático utiliza un mecanismo muy popular llamado descenso de gradiente. Igual que antes tendremos que empezar por darle un valor inicial a W1 que puede ser 0 o el que elijamos, pero ahora utilizaremos ese algoritmo de descenso de gradiente. A este algoritmo le aplicamos el cálculo de I menos I' que veíamos antes y nos devuelve un vector que tendrá tanto una magnitud, un valor, como una dirección. Y la dirección que nos indica este vector siempre es la dirección hacia la cual se va reduciendo la pérdida. Por tanto, en lugar de iterarnos por todos los valores posibles para W1, utilizando este vector podemos dar un salto. Que ese salto sea mayor o menor tendrá que determinarlo el programador. Por eso es tan importante entender todo esto que estamos viendo, porque seremos nosotros que tengamos que indicar el valor de ese salto. Es lo que se conoce como la tasa de aprendizaje.
El programador tendrá que ir graduando los denominados hiperparámetros en los algoritmos de aprendizaje automático para ajustar esa tasa de aprendizaje y determinar cuál es el mejor salto para los pesos. Si elige una tasa de aprendizaje demasiado pequeña, el aprendizaje llevará demasiado tiempo. Por el contrario, si especificamos una tasa de aprendizaje que es demasiado grande, el siguiente punto rebotará de modo infinito sin lograr nunca resultados. Pero siempre existe una tasa de aprendizaje, lo que se denomina Goldilocks o ricitos de oro. No se aplica solo a temas que tengan que ver con el aprendizaje automático. Si quieres ver a qué se refiere, búscalo en la Wikipedia. Pero para el problema de regresión que estamos viendo, el valor de Goldilocks está relacionado con lo plana que sea la función de pérdida. Si su gradiente es muy pequeño, entonces podemos aumentar la tasa de aprendizaje. Vamos a practicar con la elección de tasas de aprendizaje con este simulador que está en el curso de Google. Veremos cómo diferentes tasas de aprendizaje, que aquí podemos indicar, afectan al número de pasos necesarios para poder alcanzar el mínimo de la curva de pérdida, lo que veremos en esta gráfica. Vamos a empezar aplicando una tasa de aprendizaje de 0,1. Ahora, cada vez que pulsemos en Step, el modelo lleva a cabo el uso del algoritmo de descenso de gradiente, determina un vector y a qué sitio de la curva se puede ir desplazando. Pulsamos y observa, lo va indicando en rojo y vamos a ver, no vamos a verlo aquí todos, pero cuántos necesitamos para llegar a el punto de menor pérdida. Cuando llegamos a ese punto, es 81 en este caso, nos aparece un mensaje indicando que se ha alcanzado la pérdida mínima. Observa cómo a medida que nos vamos acercando, en cada caso nos indica la pérdida hasta que se reduce. A partir de aquí volvería a aumentar. Ahora, el programador sabe que para poder alcanzar ese mínimo de pérdida, con una tasa de aprendizaje de 0,1 necesita 81 pasos. Podría hacerse con menos, pues todo es usar prueba-error. Vamos, por ejemplo, a aumentar esto hasta 1. Acuérdate de pulsar en Reset para volver a poner todo a 0. Y veamos ahora cuántos pasos necesitamos y observa cómo conseguimos el mismo resultado solo con 6 pasos. Hemos reducido mucho el tiempo necesario para llegar al mismo resultado. ¿Qué ocurre si seguimos aumentando la tasa de aprendizaje? Vamos a ir a lo máximo, que es 4. Volvemos a pulsar en Step y veamos lo que ocurre. Observa cómo después de llevar a cabo varias mediciones totalmente erráticas, nos indica aquí que nunca va a alcanzar el mínimo. Que pruebes de nuevo con una tasa de aprendizaje que desde luego tiene que ser más baja. Pues si ha quedado claro lo que hemos visto en estos dos últimos videotutoriales, ahora entenderemos bastante mejor la función que cumplen los tensores y los gráficos dentro de TensorFlow.